Hola amigos, muy buenas noches. Estamos aquí en Televisión de Ferrol, en Canal 31, en La Voz Responde. Una vez más tenemos que lamentar la situación que, bueno, ahora se está tratando de reconducir, pero que se está aún dando en Cataluña, pero bueno, en fin, poquito a poco el 155 causas y efectos se está poniendo remedio. Pero bueno, sin olvidar ese tema, vamos a hablar también de otros asuntos que no sean relacionados estrictamente con eso. Y ya saben que cada cierto tiempo hacemos una visita a la economía, a todo el tema fiscal, que por supuesto es muy importante en nuestras vidas, sean ustedes particulares, sean ustedes pyme, o incluso si trabajan en una gran empresa, sabrán que llevar las cuentas, los trimestres bien, pues es una garantía, obviamente, de que ustedes pueden dormir tranquilos. Entonces, nuestro asesor fiscal de cabecera para estos asuntos, pues ya lo conocen nuestros buenos seguidores, porque se trata de Francisco Camino, al que pasamos a saludar. Hola, Fran, muy buenas noches. Buenas noches. Y ante todo, muchísimas gracias por estar aquí en La Voz Responde. Nada, gracias a vosotros. Francisco Camino, que tiene, bueno, pues podemos decirlo que es dos asesorías, ¿no? Una, la de Fene, Avenida Naturales número 24, sí, ¿no? Ahí justo donde está la parada del autobús, allí encima de un supermercado muy conocido, justo encima se encuentra pues la asesoría Camino, ¿no? Que lleva fiscal, laboral, contable, diversos asuntos, ¿no? Y no sé si me quedo alguna. No, algún asunto, esos tres asuntos. Allí estamos, sí. Muy bien. No, digo, los asuntos serían esos, ¿no? Fiscal, laboral, contable. Sí, así estamos. Asesorando a empresas fundamentalmente, pero también a particulares, ¿no? Bueno, y aparte, pues hay otra sede que tienen, pues, prácticamente en Coruña, en concreto en Cullerero, que incluso ha cambiado de dirección, y vamos un poquito a aclarar eso, ¿no? Sí. Estaba en una zona de Cullerero y ahora está en otra. Estamos en la avenida de Fonteculler, estamos allí, la avenida que va hacia el Burgo desde La Coruña. Y nada, ahí estamos. Muy cerquita del puente Pasaje, creo. Efectivamente, sí. Ahí estamos dando servicio también ¿En qué número? En esa zona. Estamos, exactamente la dirección es en la Plaza Rodríguez Castelao, es el número 4 bajo. Sí, número 4 bajo, allí las atienden, pues para nuestros televidentes que están en esa zona, pues que sepan también están perfectamente asesorados por la misma asesoría Camino, que efectivamente pues comparten recursos, efectivamente tienen personal en ambos lugares, pero bueno, los recursos efectivamente son compartidos, es la misma marca. Sí, efectivamente, sí. De hecho, asesoría Camino, ¿no? Sí, aparece. Sí, efectivamente, sí. Estamos. Muy bien, Fran, pues desde la otra vez que nos vimos, pues han pasado varias cosas a nivel fiscal, no sé si todas buenas, pero lo caso es que sí han cambiado ciertos temas. Antes de pasar un poquito a, yo creo que las novedades, el tema de autónomos que ha variado y creo que nos podemos ilustrar a las pymes y autónomos que ven nuestro programa, yo me gustaría un poquito que dijeras algo, ¿no? A las empresas que están preocupadas por el tema de lo que está sucediendo en Cataluña. Una empresa que es gallega y está operando en Cataluña tiene algo que temer de actual status quo. No sé si el futuro cambiará, pero actualmente. No, desde luego aquí las empresas que estén operando en Galicia, que tengan proveedores con Cataluña y demás, en principio no debería de haber problema ninguno, ¿no? Creo que la época de incertidumbre pues ha pasado un poco, ¿no? El no saber lo que se iba a plantear. Ahora digamos que se abre un poco un periodo de mayor esperanza, ¿no? En donde se concreten pues con unas nuevas elecciones pues el camino a seguir, ¿no? Yo creo que va a depender si continúa el periodo de incertidumbre según el resultado de las elecciones o no, que lo veremos. Esperemos que todo pues se estabilice y que poco a poco se vaya entrando en la lógica, ¿no? y en la razón. Yo supongo que clientes vuestros, Fran, tanto los que tenéis allí en Fene como en Cullerero, llegarían a estar preocupados de esas cosas, noticias que llegaban como que estaban formando su propia agencia tributaria. Yo supongo que la inseguridad jurídica llegó a ser brutal, ¿no? No sé si aún sigue siendo, pero... Sí, hombre, lógicamente los clientes no... Estamos todos en la sociedad, estamos inundados de noticias y esa es una problemática que sí, que todo el mundo lógicamente tocaba, ¿no? Yo creo que como hacemos las cosas aquí en Galicia, ¿no? Con un poco de sentidiño, ¿no? Con sentidiño. Yo creo que con sentidiño de todas partes, creo que Cataluña necesita de España y España necesita de Cataluña, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos claro todos y a raíz de ahí pues esperemos que se estabilice todo y que al final que se genere riqueza y que la economía vaya bien, porque esto al final va a repercutir
en todos. Pero lo que está claro es que actualmente, a día de hoy, no hay ninguna peculiaridad nueva, con lo cual en Cataluña seguirían obviamente el sistema del resto de España, ¿no? Con total normalidad, ¿no? Yo además haría hincapié, ¿no?, un poco de que al final las empresas, las pymes, los autónomos que producen Cataluña para España y viceversa, acabamos siendo un poco víctimas de todo esto, ¿no? O sea, al final detrás de cada empresa pues hay familias baja, ¿no? El nivel comercial está claro, entonces al final hay familias que viven de eso y están pasándoles factura, ¿no? Entonces, pues hombre, la cosa es mantener esta seguridad jurídica que hay a día de hoy y que se vaya solucionando el tema políticamente, ¿no? Lo que es una lástima, y no queremos ser buitres, pero es una lástima que de toda esa huida de empresas no recalen más en Galicia, ¿no? Hay poquitas que están llegando. Algunas sí ha vuelto. Alguna ha venido, pero alguna ha venido. Que de ese pastel que, digamos, está repartiendo, entre comillas, nos esté salpicando poquito. Sí, poquito. La verdad es que sí. Muy bien, Murran, pues si te parece vamos un poquito, yo creo que a la parte estrella un poquito del programa de hoy, que es un poco, tenemos que decir que hay buenas o malas noticias para los autónomos. Sí, vamos a ver, recientemente, la semana pasada, se ha publicado en el BOE pues la nueva ley de medidas urgentes de reforma del trabajo autónomo, ¿no? Esta es una batería de medidas que ha puesto en marcha el gobierno, creo que con el apoyo de Ciudadanos, ¿no?, en donde pues intentaban plasmar un poco las demandas de los autónomos en los últimos años, ¿no? Han incorporado una serie de medidas que van a favorecer un poco pues esa promoción del empleo autónomo, ¿no? Y en teoría son buenas noticias. Quizá a lo mejor no las mejores, porque se esperaba un poquito más. La expectativa era muy alta y entonces pues esperaban pues que las medidas fueran de un poco más calado, ¿no? Bueno, son pasos, se van avanzando, esto hay que ver la botella medio llena y creo que se va avanzando en el buen sentido. Si te parece, hablamos un poquito de ellas. A nivel fiscal, por ejemplo, puede considerarse que los autónomos, a partir de que entre en vigor esta ley, ¿van a pagar menos Hacienda o no van por ahí los tiros? Ahí se han incorporado dos inquietudes que tenían los autónomos, ¿no?, desde el ámbito tributario, que es qué pasa con las dietas, o sea, qué pasa en un autónomo que va con motivo de su trabajo, va a realizar una visita a un cliente, a otra localidad, va a hacer unas gestiones, entonces, o ejecutar unos trabajos fuera de su domicilio, ¿no?, de su lugar de residencia. Entonces, pues antes había muchísima dificultad para poder acreditar. Digamos, si me permites, Fran, era muy desconfiada la hacienda pública de esos autodietas, porque en realidad es más fácil hacérselo al empresario. El empresario, un trabajador, efectivamente, hay cruce, efectivamente. Entonces ahí queda clara la cosa, ¿no? Pero cuando uno es la sospecha de que cuando uno mismo es el destinatario de la dieta, claro, ahí pues era muy difícil. Hacienda desconfiada, claramente. Claro, ¿por qué? Cuando en la realidad se produce efectivamente ese desplazamiento y se produce bueno, pues han incorporado una nueva medida que va a permitir deducir a estas personas esos gastos siempre y cuando quede registrado el pago por medios telemáticos. Vale, o sea que efectivo nada. Va a tener que desarrollarse. Bueno, y yo quiero hacer hincapié. Por parte del interesado, del contribuyente, también va a tener que demostrar la efectividad y la necesidad del desplazamiento. Lógicamente, ¿y eso cómo lo puede hacer? Pues cualquier medio de prueba admitido en derecho. Siempre hay, si es para ejecutar unos trabajos, ha de haber unos partes, unos albaranes de material, una entrega de la prestación de servicio, un parto de trabajo. Que a veces vamos a un sitio y no se materializa en algo concreto, ¿qué tal? Eso va a ser... La carga de la prueba, y eso sabes tú muchísimo más que yo, ¿no?, recae en el contribuyente. Entonces es el quien tiene que acreditarlo, ¿no? Cualquier medio en derecho hace. Entonces la novedad, porque antes más o menos también podría de alguna forma pasar, la novedad es que va a ser más flexible. Entendemos que sí. No obstante, bueno, iremos viendo cómo la Dirección General de Tributos en los próximos meses pues va aclarando un poco la interpretación de esta. Habrá instrucciones, ¿no?, por parte de Hacienda y circulares. En eso se estará en los próximos meses. Y hay otra medida en el ámbito fiscal, justo tributario, que es el caso en el que profesionales, autónomos y demás ejerzan parte de su trabajo
en casa, en su propio domicilio. Teletrabajo. O sea, efectivamente. Tener, por ejemplo, pues un despacho, pues un arquitecto, por poner un ejemplo, que pueda tener, que pueda ejecutar los trabajos pues en una habitación de su vivienda, en un despacho. ¿Vale? Pues se introduce la posibilidad de que se pueda deducir el 30% de los gastos asociados a la vivienda, siempre en función de los metros cuadrados que tenga la vivienda. Es decir, el uso de la parte de la vivienda que esté destinado a la actividad económica. Con lo cual se fomenta el teletrabajo. Poniendo un 25, un 30%, estaría, técnicamente se podría desgravar de la totalidad de los gastos más o menos un 10%, vendría saliendo, ¿no? Pero, ¿y eso hay que demostrar que uno trabaja en casa o eso ya es cuestión de fe? Hombre, todo hay que demostrarlo, ¿no? Ahora se presupone, pues cuando hay un alta censal en donde se está haciendo esa actividad, en donde hay unos metros cuadrados dados de alta, en donde pues lógicamente claro, sigue siendo domicilio fiscal. Efectivamente. Claro. Aparte de domicilio fiscal hay que incluir, digamos, en las declaraciones censales siempre se tiene que incluir los metros cuadrados de actividad propiamente dicha en ese domicilio. O sea que a nivel fiscal, por lo tanto, tenemos por una parte que ya se facilita que alguien con más alegría, digamos, empiece a pasar viajes siempre cuando los haga. Claro. Sí, evidentemente. Y luego, a ver, yo creo que son profesiones pues, muy concretas, ¿no? O sea, sector de la construcción, sector electricistas, fontaneros, en los que tienen unos trabajos normalmente que visitan obras, trabajan mucho por fuera. Digamos que es un poco el perfil que mejor van a encajar en esa nueva norma, ¿no? Porque tú crees que, por ejemplo, los propios asesores, sí, abogados, arquitectos profesionales. ¿Lo ves más difícil? Sí, a ver, tiene que darse el caso que para que haya un desplazamiento, pues tiene que ser fuera de su domicilio, a domicilios colindantes, y que, lógicamente, si un abogado va a hacer una gestión, ¿no?, fuera de su domicilio, va a tener documentación que pueda acreditar ese desplazamiento, ¿no? Va a haber un registro, un organismo público de un documento, va a haber un parte de visita a un cliente, va a haber, bueno, pues cualquier medio de prueba admitido en derecho va a acreditar eso. Digamos un poquito que como precaución, bueno, aparte por supuesto estar bien asesorado, estaría bien que a pesar de que, digamos, hay flexibilidad, que uno trate de dotarse todos los documentos que pueda, por si acaso ascienden en plazo de 4 años y debe por pedir explicaciones sobre todos esos supuestos desplazamientos. Efectivamente, eso por descontado, eso siempre. Pero sí. Bien, Fran, tenemos esa parte fiscal. ¿Hay alguna parte más que digamos, sí, el autónomo se sienta más reconfortado con esta nueva? En la parte laboral y de seguridad social ha habido varias medidas, ¿no? ¿Buenas todas? Sí, en principio sí. Hay una medida que se ha incorporado que afecta al ámbito de la recaudación, ¿no?, que para mí es muy importante, ¿no? Antes de la entrada en vigor de esta norma, si por cualquier circunstancia un autónomo pagaba un día tarde su cuota a la seguridad, de cotización a la seguridad social, entraba automáticamente un 20% de recargo, ¿no? Ese era un 20%. Eso lo han corregido y lo han atenuado, y el primer mes va a ser un 10%. Entonces, bueno, pues ya, para que no haya tensiones de tesorería. Efectivamente. Pasa muchas veces que a veces pues una cuenta mal domiciliada, una cuestión de saldo, que una factura tarda en llegar un día o dos, o sea, no tiene justo en ese momento, y el banco no se presta últimamente a estas cosas. No colaboramos. Claro, y entonces pues ahí se pueden dar circunstancias que simplemente por 1 o 2 días de retraso parecía un poco abusivo el 20%, ya, ¿no? Lo han atenuado al 10%, bueno, pues una buena noticia. Lo que se preveía en un primer momento era que hicieran una escalonada primer mes, segundo mes, y que fuera pasando del 5 al 10, pero bueno, al final lo han hecho en 10. Por eso decía yo un poco que las expectativas eran mucho más altas, claro. Al final se fue concretando un poco. Respecto a las dietas, ¿había expectativas también mejores? Sí, también, pero más que las dietas, lo que había más expectativas era en el tema de la proporción de los gastos de la vivienda. Ahí también había unas expectativas. Alguna pensaba que ya directamente los gastos de casa iban a pasar. O que iba a ser un 50% de la totalidad de los gastos. Claro. Bueno, hay unos matices que había que aún así tienen vida y que a lo mejor no era tan justo. Efectivamente, ¿no? Yo me imagino que detrás de aprobar
esto pues hay siempre un echar los números y hasta dónde habrá podido ceder el Estado y hasta dónde no. Muy bien, por lo tanto tenemos esa parte laboral. ¿Qué más tenemos a nivel laboral? A nivel laboral hay digamos, la medida estrella, que es la que más está publicitando y la que más a bombo y platillo, ¿no?, se suele ver en todas partes, es la tarifa plana, ¿no? Hasta la entrada en vigor de esta norma, incluso hasta el 31 de diciembre de este año, el que se dé de alta y comience una actividad va a estar 6 meses disfrutando de una tarifa plana de 50 euros. Ah, genial. Vale. Eso fue la norma hasta ahora. A partir de ahora, no de ahora mismo, a partir del 1 de enero del 2018, que es cuando entra en vigor esta medida concreta, ese periodo de duración, en vez de 6 meses, va a ser de 1 año. Vale. Aclaremos, sí, Frank, quiero recordar que bueno, ya lo era los 6 meses, ahora el año, nuevos autónomos. Nuevos autónomos, efectivamente. No, sí. Incluso no valdría el darse de baja y volverse a la de antes. No. La picaresca no funciona. Para aplicar la nueva medida exigen que no se haya estado en el régimen de autónomos en los 2 años anteriores, ¿no? Con lo cual, que más bien enfocaba a gente joven. A gente joven, que se incorporen y que busquen un poco una salida a través del autoempleo, ¿no? Por lo tanto, bueno, un año, en fin, que es el momento más difícil, ¿no?, de cualquier persona, ¿no?, que se establece por su cuenta. El año es un poco lo más complejo. A ver, nosotros en el despacho estamos viendo que es una medida de la tarifa plana que el que comienza un negocio lo agradece profundamente. Ya agradece a los 6 y el año ya lo digamos. Efectivamente, lo estamos viendo, ¿no? Porque probablemente si no hubiera esa bonificación, mucha gente no iniciaba, ¿no? ¿Qué pasa? Hay que ir analizando después qué pasa una vez que esa norma, digamos, han transcurrido ese periodo de cotización. ¿Y qué pasa? Nosotros en el despacho estamos viendo que la mayoría de los negocios que iniciaron se mantienen. Un porcentaje, a lo mejor de un 8%, un 10%, pueden, digamos, después darse de baja porque el negocio... Son pues 8 o 10 de los que un 90% claro, tienen éxito. Un 90% tienen éxito y continúan una vez que termina la tarifa plana. La tarifa plana termina a los 18 meses. Con la nueva norma va a terminar a los 24. ¿Vale? No pagando los 50, va pagando por tramos, ¿no? O sea, el último tramo, los últimos 6 meses se pagan sobre 190 euros. Bueno, va escalonadamente. Entonces, estamos viendo que la gente pues sí que inicia negocios y una vez que concluye la tarifa plana está... O sea, que reforzar ese periodo no deja, o sea, obviamente es acertado, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta la experiencia. Yo desde el punto de vista profesional y efectivamente, sí. Y supongo, Frank, que no solamente es recién licenciados o gente que acaba de terminar un FP, o sea, gente muy joven. Supongo que es gente que a lo mejor, no sé cuántos casos habrá, pero habrá casos en los que es gente que la han despedido a la empresa y se anima por primera vez en su vida a ser autónomo, ¿no? Efectivamente, sí. Infinidad de veces. Eso lo estamos viendo muchísimo, ¿no? Gente que cierra la empresa, que tiene un despido, tiene por un lado esta pequeña ayuda y por otro lado tiene también la opción de capitalizar su prestación por desempleo para destinarla, digamos, al negocio y a los activos y al inmovilizado que precisen el negocio, ¿no? Y son negocios que están saliendo adelante, ¿eh? Sí. O sea, que una ayuda un poco... Sí, porque a la gente que una vez que la despiden ve un poquito pues, como lento, ¿no? La incorporación a otra empresa, que habrá sectores que ni siquiera pues tienen esa posibilidad, ¿no?, de ser contratados porque hay un paro muy alto, con lo cual eso no deja de ser una salida laboral. A ver, durante muchos años aquí, pues todos estudiamos, todos... hoy en día a lo mejor hay mucho más técnico, o sea, hay mucho menos técnico profesional de profesiones tipo electricista, carpintero y demás. Es mucho más difícil acceder a lo mejor a ese tipo de profesionales. En la construcción. Efectivamente, y a lo mejor hay en administración de empresas, gente titulada, pues gente que hizo licenciatura de Derecho, licenciatura de Biología, licenciatura... Y a lo mejor hay una sobresaturación de gente formada en esos sectores y quedan otros sectores un poco más. Entonces, claro, afrontar unas tasas de paro
muy altas en determinados sectores para implantar pues un negocio para tal, pues no les queda otra solución que ir por ahí, ¿no? Y bueno, como medida yo creo que es una muy buena medida que está reconduciendo a mucha gente. ¿Y hay alguna medida más en ese paquete de medidas autónomos, alguna reseñable? Sí, se intentan flexibilizar. Hay una concreta que me parece muy acertada, que es reconocerle a los trabajadores autónomos el accidente en caso de el accidente itinere, ¿no? Es decir, al ir o al venir del trabajo. En los autónomos esto no era un derecho que no se estaba reconociendo, ¿no? Y a día de hoy pues sí que lo han aclarado. Cualquier empleado por cuenta ajena, al ir o venir del trabajo, sufre un accidente de trabajo y es tratado por la Administración de la Seguridad Social como accidente de trabajo, ¿no? Es más, hace poco se dio una sentencia que incluso al ir a tomar el café. Sí, vi algo, no vi la sentencia completa, pero vi una reseña que... Pues una pena, obviamente, que los autónomos no se estuvieran beneficiando de... Efectivamente, esa es otra medida. Entonces pasa también a ser... Con lo cual, supongo que la idea, el espíritu del legislador, aún no del todo finalizado, supongo, es que converja, ¿no?, el trabajador autónomo con el dependiente, de alguna forma. Sí, aquí tenemos una nueva norma que va tendente a eso, ¿no? En nuestro país vecino, en Francia, se han igualado ya son iguales. Son iguales, es decir, ha desaparecido el régimen de autónomo, se han incorporado ya al régimen general, pues lógicamente con unas ciertas peculiaridades, pero totalmente incluidos, ¿no? Entonces ya no hay esa discriminación, ¿no? Que también es cierto, hace unos años sí que era una discriminación muy grande entre un sector y otro, pero ahora se está igualando bastante. Se está igualando bastante. ¿Y en qué crees que digamos, la reforma aún no llega, digamos, a dignificar del todo los autónomos? ¿En qué crees que se podría aún mejorar la regulación de los autónomos? Yo creo que el camino sería ese. O sea, igualarlos. Efectivamente. A nivel de paro. Claro, habría que establecer un sistema, ¿no? Lógicamente con las peculiaridades, ¿no?, de un autónomo, que al fin y al cabo puede llegar a decidir el momento de cesar una actividad, ¿no? Ahora, cuando esa actividad viene sobrevenida, no veo por qué no, habiendo previamente cotizado al desempleo, no podría tener una prestación por desempleo, ¿no? Sí, que es quizás lo que los autónomos más se quejan, ¿no? Efectivamente, eso es un poquitito la tendencia. Lógicamente, bueno, pues los dineros son los que son y el Estado tendrá que jugar un poco también con las prestaciones que puede ofrecer y que no puede ofrecer, ¿no? Sí, pero es curioso que el legislador siempre ha sido tremendamente poco receptivo con los autónomos, ¿no? Es decir, los ha siempre... Sí, hay muchos matices, ¿no? Ahí atrás se crearon la prestación por cese de actividad. O sea, la demanda que tenían los autónomos era tener un paro como en el régimen general. Sí. Y lo que han creado es una prestación por cese de actividad. Una prestación por cese de actividad que lo que significa es que durante unos años estás cotizando y que luego si te quedas en causa, digamos, sin ocupación, vas a pedir esta prestación. La prestación tiene una regulación completamente distinta a la prestación por desempleo. Las cotizaciones no se comparten. Si uno tiene cotizaciones en el régimen general y tiene cotizaciones en el régimen de autónomos y no ha disfrutado paro del régimen general, ¿por qué no se suman una y la otra? Bueno, hay una serie de cuestiones que hacen que al final, bueno, pues siempre haya una merma, ¿no?, en el régimen. Nos ponemos a echar los números y al final el autónomo siempre percibe un poquito menos, ¿no? Sí, porque a lo mejor una cosa, quizás, Frank, que sería bueno es que una persona cuando trabaja, sea de autónomo, sea dependiente, sea a través de una mutua, de sus distintos colegios profesionales que hay en España, que todo lo que haya cotizado se le juntase al mismo montón, ¿no? A lo mejor sería lo ideal, ¿no? Sí, claro. Es un poco absurdo que vaya perdiendo cotizaciones. Sí, en el régimen sin entrar en cuestiones técnicas, sí, que hay muchos matices, pero en el régimen de las pensiones de jubilación y demás, bueno, pues más o menos acaban integrándose los periodos. Si no llegas a tener una pensión en un régimen o en otro, si se llega a cotizar el mínimo en los dos, se podrían obtener dos pensiones, me refiero. Bueno, hay situaciones que sí que salen beneficiados, ¿no?, los autónomos, teniendo cotización doble, me refiero, ¿no?, tanto en un régimen como en otro. Pero vamos, no es lo habitual, ¿eh? No es lo habitual.
Muy bien, Fran, vamos a ver, se dice continuamente que la situación económica ha mejorado. A efectos, por ejemplo, bancarios, que muchas veces es un termómetro, igual que en Cataluña pues es un termómetro, ¿no? Dicen muchos analistas el hecho de que se vayan empresas, tal, pero a efectos bancarios se nota, los autónomos, creo que lo hemos cuestionado sobre esto a Fran en otras ocasiones, ¿están notando ya los autónomos que fluye más el dinero? Es decir, ¿están dando créditos ya con cierta alegría o, digamos, con menos restricciones los bancos que hace pues 2 años, 3 años, 4 años? Sí, totalmente sí. Hay una diferencia muy grande. Sobre todo para proyectos nuevos, para proyectos de creación o ampliación de empresas. Hay las líneas ICO, ¿no?, del Estado, o las líneas a través de los microcréditos del IGAPE y demás. Bueno, pues ahí están actuando bien. Donde yo noto que hay aún cierto resquemor es en operaciones de refinanciación, ¿no?, de alguna entidad que tiene pues una deuda algo elevada, pues el lograr a que eso se refinancie o se reestructure, incluso con buenas perspectivas y demás, bueno, ahí sí que hay una dificultad de crédito un poco mayor. Pero, vamos, el panorama ha cambiado un 200% en los últimos años. Eso que dice Francisco, de que un poco haya problemas con las refinanciaciones, quizás esté pesando que entidades como la recién adquirida del Banco Popular hayan pagado muy duramente el hacer mucha refinanciación, porque dicen algunos analistas que unas claves de que el Popular al final hubiese tenido que ser comprado por Santander, una operación que aún está por analizar judicialmente, pero bueno, lo que sea, eso se llegó a consumar, pero es obvio que la entidad estaba mal cuando es comprada. Y entonces, unas cosas parece que dicen que es, digamos, la excesiva refinanciación que llegó a dar de sus clientes, ¿no?, empresarios. Claro. A ver, eso quizás está pensando en otros bancos y decir, uy, yo no claro, evidentemente. A ver si me empieza a comer yo fallidos. Evidentemente, no. Esa es un poco la política la política que hay ahora mismo en las entidades bancarias. No, con esto no es una crítica a las entidades bancarias, todo lo contrario, o sea, lógicamente, es la realidad y ellos están en el mercado para operar y para obtener cuenta de resultados, ¿no?, lógicamente. Pero sí, quizá ese es un poquitito el pequeño lunar que hay, que quizá había que intentar rellenarlo con alguna ayuda pública, con algún tema no hablo a fondo perdido, hablo de refinanciaciones o de buscar un poco, porque ha habido muchas empresas que han salido de la crisis, han aguantado estoicamente, y a lo mejor ahora que es un periodo donde empieza a haber otra vez otro poquito de movimiento, ¿no?, pues entonces ahí a lo mejor necesitaban un empujoncito, ¿no? Eso sí que notas un poco, pero vamos, el acceso al crédito para proyectos nuevos, ampliación y demás, donde haya una inversión, eso está saliendo muchísimo mejor. Es que hace unos años no te cogían ni el teléfono, ¿no?, por decirlo así. Ya. Sí. Otra cosa que no sé si se está notando ya en las empresas es el cambio del tema de las facturas, ¿no? El hecho de poder emitirlas ya un poquito, es decir, el que si la factura no se cobre, digamos, y como estamos terminando, no haya por qué pagarle a Hacienda, ¿no? Eso sí, creo que ya se ha ido adaptando a la realidad, ¿no? Efectivamente, hay un régimen específico de solicitud de devolución del IVA por créditos incobrables, en los que hay que tener una serie de requisitos para poder entrar en él, pero se hace la solicitud y ya se puede, digamos, compensar en la siguiente declaración el IVA que ha resultado impagado. Que existía antes, pero era muy lento, ¿no? Sí, era mucho más lento. Ahora es un sistema que ya va por medio telemático y, bueno, es bastante más ágil. Porque cantidad de empresas que supongo tendríais vosotros, si aún tenéis, que decían, Dios mío, pero ¿cómo puede ser que tenga que pagar tanto de algo que no he cobrado? Efectivamente, es difícil de entender, pero bueno, la norma es así, ¿no? El IVA, efectivamente. Muy bien, Fran, pues nos tenemos que ir, ya estamos fuera de tiempo, ya hemos rebasado nuestro tiempo. No tenemos más que agradecer, Fran, si quieren poco ser asesorados por los magníficos servicios que ofrece la asesoría Camino, pues bueno, tienen que acudir a FENE, Avenida Naturales número 24, allí justo donde está la parada del bus, bueno, la mítica, ¿no?, de los sí, justo, la del bus la parada de FENE. De todo el bus, hay un supermercado también abajo, y también para los que estén en la zona de Coruña, en Culledero, número Avenida de Castelao. Rodríguez Castelao, sí, número 4.
número 4 de El San Bajo. Cullerero, sino Avenida Naturales número 24 en Fene. Bien, lo dicho, Fran, muchísimas gracias por estar aquí en La Voz El Responde. agradecimiento es mío. Gracias. Bien, amigos, esperemos que les haya ilustrado todos estos consejos fiscales y nos vemos la próxima semana aquí en Televisión de Ferrol en La Voz Responde.